derecho procesal constitucional, ¿verdad? Habíamos dicho de que el concepto abarcaba todo lo que era en sí el estudio que se iba a realizar. El derecho procesal constitucional, algunos autores dicen que es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales a través de los cuales se protege la supremacía constitucional de la Constitución, dando eficacia real a sus normas, garantizando así el fin de la justicia constitucional. ¿Qué quiere decir eso? La eficacia real, que lo que está en la ley se tiene que aplicar de forma correcta. En este caso nos tira la palabra eficacia. Yo considero que aquí tendría que ir con la palabra eficiencia, ¿verdad? Entonces, pero estamos bien. Entonces, garantizando así el fin de la justicia constitucional, que no es otra cosa que limitar así el ejercicio del poder en un Estado. Lo que yo les había comentado de quién era el guardián de la Constitución, ¿verdad? El guardián de la Constitución tendría que ser un tribunal constitucional que pudiera interpretar y conocer de pe a pa la Constitución, ¿verdad? O sea, con tener un estudio muy específico y muy complejo para lo que era la interpretación de la Constitución y la correcta aplicación de la Constitución. Recordemos de que hay infinidad de órganos jurisdiccionales, también tenemos empleados públicos, servidores públicos, tenemos infinidad de autoridades centralizadas, descentralizadas y autónomas. Todos ellos ejercen una cuota del poder, ¿verdad? Se podría decir de que el poder radica en el pueblo, quien lo delega, pero en este caso el poder es una esfera y se va dividiendo en cada una de las autoridades que tenemos, ¿verdad? En este caso, el municipio, pues, tiene a cargo, el consejo municipal es la máxima autoridad, ¿verdad? Ellos ejercen cierta cuota de poder en un municipio, una circunscripción municipal, ¿verdad? Entonces, de igual forma, entonces lo que busca la Constitución es de que si el consejo municipal o el alcalde, quien es el representante del municipio, ejerce de mala forma el poder, encauzarlo para que, y señalarle, si tienes conocimiento de la ley, señalarle, porque recuérdense muy bien de que el alcalde, si bien es cierto, es la persona que ganó a través de una elección democrática el puesto de alcalde, la alcaldía, ¿verdad? Su partido ganó. Ahora bien, cuando ya está ejerciendo el puesto de alcalde, él tiene desconocimiento en muchas ramas del derecho. En este caso estamos hablando eminentemente del derecho administrativo. Entonces, él no conoce, pero los que sí conocen son los asesores, ¿verdad? Tiene un grupo de asesores o un asesor quien le dice, mire, esta es la correcta aplicación de las normas y esta no es la correcta aplicación de las normas. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos a una persona que no conoce del tema y aplica de mala manera las normas que están establecidas, lo que va a pasar es de que hay una violación a los derechos que tenemos como personas, ¿verdad? Ya sea el derecho de petición, que está en el artículo 28, infinidad, la esencia del derecho administrativo, la solicitud de trámite es el artículo 28, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en el transcurso de su carrera, aproximadamente en el sexto, séptimo semestre, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca en sí el Tribunal Constitucional? Velar porque se cumpla correctamente la Constitución. Y ahora bien, si ya se violentó, restituir ese derecho para que siga en su cauce normal, ¿verdad? Por ese motivo fue que yo les dejé que me investigaran quiénes eran los actuales magistrados, quiénes son los que no han tomado posesión, la posesión, y por qué motivos de que no han tomado posesión. Bueno, eso no se los dije, ¿verdad? Pero sí hubiera sido bueno de que ustedes revisaran, bueno, la magistrada que fue electa, titular que fue electa por el Consejo Superior Universitario, la llevaron hasta la 18 vuelta, y yo creo que si no estoy mal, yo me recuerdo que en la 18, en la vuelta número 18, fue donde ella ganó, y miren qué importancia, a veces uno dice, es una persona, un voto, y por un voto, si no estoy mal, por uno o por dos votos, que obviamente, y estuvo bien reñido, porque
Primero votaron por una persona y después cambiaron su voto a nulo y después cambiaron por la magistrada que quedó como electa ante el Consejo Superior Universitario. Qué importante, ¿verdad? O sea, cómo se da la elección por medio del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Por tal motivo, para fines académicos y para nuestro estudio que realizamos, concretamos que el derecho constitucional, esta ya es la definición que nosotros vamos a utilizar. Se encarga del estudio de la propia Constitución. Si ustedes se dan cuenta, dirán, bueno, ¿por qué nos pusieron a buscar quiénes eran los magistrados titulares y suplentes y cuál ha sido el último cargo? Porque una persona que no tenga la capacidad, no tenga los conocimientos necesarios para la aplicación de la justicia constitucional, obviamente no va a poder ejercer bien el cargo. Lo que yo les explicaba el otro día, bueno, pero tiene letrados, ¿verdad? Lo que importa es que él esté ahí y que firme. Ok, pero ¿cómo va a firmar algo que de él no tiene conocimiento? Y si el letrado está actuando de mala fe, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad de las firmas? Ustedes, en el transcurso de la clase, vamos a ver lo que es el voto razonado, ¿verdad? Cuando un magistrado no está de acuerdo, tiene que razonar su voto y tiene que dar los fundamentos por los cuales él no está de acuerdo y va a firmar y va a votar razonado, ¿verdad? Bueno, lo que les había leído. Por tal motivo, para fines académicos y para nuestro estudio que realizamos, concretamos que el derecho constitucional se encarga del estudio de la propia Constitución, es decir, de sus normas, sus principios y la interpretación de la misma, la cual realiza la Corte de Constitucionalidad. Pero el derecho constitucional carece de los medios necesarios para defender la Constitución. Estamos hablando del derecho constitucional, fue el curso que ustedes llevaron en el semestre pasado, ¿verdad? Él carece de los, si bien es cierto, tiene cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos que la Constitución nos regula, cómo está, qué tipo de Constitución tenemos, cómo se organiza la Corte de Constitucionalidad, no pone en movimiento esa justicia constitucional que nosotros estamos buscando. A eso ya es a donde entra en juego en sí, a donde entra a trabajar el derecho procesal constitucional. Bueno, pero el derecho constitucional carece de los medios necesarios para defender la Constitución cuando es violada. Entonces se ha de acudir al derecho procesal para establecer un orden constitucional vigente a través de un proceso que culmine en una sentencia. Eso lo vamos a ver en su momento, en qué termina el proceso, por ejemplo, una acción constitucional de amparo, en qué termina, se termina en una sentencia, dependiendo qué tribunal la haya resuelto, si esa sentencia es apelable, no es apelable, qué tipo de recurso es el que se va a utilizar, cuál va a ser el idóneo para utilizar para que no nos rechacen esa solicitud. Si en dado caso no estamos de acuerdo en esta palabrita, también, porque la sentencia tiene dos objetivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a entrar en el estudio desde la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional. Si se recuerdan, ya vimos en su estudio a través como fenómeno histórico-social, ya vimos a través del estudio científico, también ya vimos lo que es el concepto. Ahorita vamos a ver lo que es la naturaleza jurídica. Yo creo que hay otros temas que ahorita no se me vienen a la mente, ¿verdad? Pero esos los vamos a tener aquí en las diapositivas. Durante nuestro estudio quedará evidenciado que hay diferentes tendencias que no reconocen como rama autónoma al derecho procesal constitucional, ya que lo dejan inmerso en el derecho constitucional. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos creen de que el derecho procesal constitucional viene del derecho constitucional. Como por ejemplo, ahorita ustedes vieron teoría del proceso y este es el primer derecho procesal que ustedes están viendo. En el transcurso de su carrera, ustedes el otro año, no, en el cuarto semestre, ustedes ya miran derecho procesal, perdón, ahorita es el cuarto, el otro el quinto, en el sexto semestre ustedes ya miran procesal penal 1. En el séptimo semestre ustedes van a ver procesal penal 2,
procesal civil 1, procesal civil y mercantil 1. Creo, si no estoy mal, van a ver también lo que es derecho procesal laboral en el séptimo semestre. O sea, ahí estamos hablando del accionar ante un órgano jurisdiccional. Entonces, tal vez se les va a hacer un poco difícil porque este es el primer derecho procesal, pero ¿qué es lo que nos dice el estudio? Que el derecho, hay quienes sostienen de que el derecho procesal constitucional parte del derecho constitucional. Y eso no en todos los aspectos es cierto. Bueno, ya que lo dejan inmerso en el derecho constitucional o en el derecho procesal. Pero dicha autonomía, si bien no se ha consolidado, ya resulta innegable. ¿Qué quiere decir eso? De que a la larga, a través del estudio, podemos ver de que realmente la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional es de que es un derecho autónomo. Obviamente, todavía va en causas de llegar a su autonomía, pero ya de un criterio muy amplio, ya se demostró de que es eminentemente autónomo. ¿Y por qué dicen que es autónomo? Si bien no se ha consolidado, ya resulta innegable. De manera que no importa la postura que se asumiera, a través del estudio descubriremos que su carácter es público. Obviamente, ¿verdad? Si tiene que ver cuestiones administrativas, cuestiones eminentemente de carácter público, como les estoy hablando de los poderes del Estado, órganos jurisdiccionales, la violación a los derechos humanos y los derechos constitucionales que la Constitución nos regula, obviamente es parte del carácter público, ¿verdad? Lo que hace que se ubique dentro del derecho público. Si su carácter es público, por lógica, el derecho va a ser un derecho público, ¿verdad? Ese es el carácter. Aparte de la naturaleza vamos a estudiar y vamos a ver, afinar qué tipo de naturaleza es procesal, es constitucional o es autónomo. Bueno. Pero siendo puntuales y partiendo de la autonomía del derecho procesal constitucional y de su contenido, afirmamos que su naturaleza jurídica es procesal. O sea, si nos ponemos a pensar desde su autonomía, o sea, si no nos podemos a pensar de que partió del derecho constitucional, sí, eminentemente, y pensamos de que es una ciencia que a través del estudio se considera de carácter autónomo, vamos a darnos cuenta de que es procesal. ¿Y ahora por qué? Porque si la disciplina que llamamos derecho procesal constitucional tiene por objeto el estudio de la reglamentación de los procesos constitucionales y no va más allá, extendiéndose al estudio de las cuestiones de fondo que en ellos se debaten, es derecho procesal y solo derecho procesal. ¿Qué quiere decir eso? De que lo que va a estudiar va a ser cada una de las etapas, ¿verdad? Desde que se interpone la acción, ya sea de amparo, exhibición personal o constitucionalidad. Va a haber una resolución, dentro de la resolución que van a resolver, dentro del memorial, cuáles son los requisitos. Y si quieren, vamos a utilizar nuestra ley. Ok, vamos a ver Damaris, me aparece aquí solo Damaris. Podría apoyarme con la lectura del artículo 21. Buenas tardes, licenciado. Perdone, ¿el artículo 21 de qué ley? De la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Un segundito. Artículo 21. Requisitos de la petición. El amparo se pedirá por escrito llenando los requisitos siguientes. A. Designación del tribunal ante el que se presenta. Ahí estamos, compañera. Ahí estamos. Muchas gracias, Damaris. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo necesito es que ustedes, más que todo, leyeran el epígrafe, perdón. Si todos van conmigo,
recuérdense que ahí dice requisitos del amparo, ¿verdad? Requisitos de la petición. Sí, ahorita requisitos de la petición, está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si ustedes se dan cuenta, dice, el amparo se pedirá por escrito, o sea, antes, y después dice, llenando los requisitos siguientes. Pero ¿cuál sería el primer requisito entonces? De que se tiene que pedir por escrito, por medio de un memorial. Me permiten, compañero. Ahí estamos. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, antes de que nos señale todos los requisitos, ya nos da un requisito, que sea de forma escrita, ¿verdad? Bueno, entonces, y si se dan cuenta, alrededor, siguiendo todo el artículo, nos va, Pablo sería tan amable de apagar su micrófono, disculpe, muchas gracias. A través de este artículo nos da ciertos requisitos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, también nuestra ley trae un reglamento, ¿verdad? Entonces, aquí en el artículo 21 nos dice ciertos requisitos. Pero si nosotros nos queremos ir a ver bien cuáles son todos los requisitos, nos vamos al artículo 10 del reglamento de la ley de amparo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos establece la naturaleza jurídica del derecho procesal, que nos va a decir a dónde tenemos que interponer cada solicitud que hagamos, quién va a conocer, qué es lo que van a estudiar en sí cada órgano jurisdiccional. Más que todo son las reglas de cómo interpretar, de cómo aplicar, de cómo llevar el procedimiento. Entonces, les voy a leer nuevamente. Pero siendo puntuales y partiendo de la autonomía del derecho procesal constitucional y desde su contenido afirmamos que su naturaleza jurídica es procesal, porque si la disciplina que llamamos derecho procesal constitucional tiene por objeto el estudio de la reglamentación de los procesos constitucionales y no va más allá extendiéndose al estudio de las cuestiones de fondo, o sea, ¿qué quiere decir eso? De que solo va a ver el proceso, no va a ver en sí qué estamos viendo, si es una acción constitucional de amparo, una acción de exhibición personal o una acción de inconstitucionalidad. O sea, eso no le interesa según bajo este criterio, ¿verdad? Lo único que le interesa es ver que se establezca un procedimiento y que ese procedimiento en cada etapa del proceso se lleve a cabo y se cumpla como realmente está en la ley y como tendría que cumplirse, ¿verdad? Dice, me quedé y no va más allá extendiéndose al estudio de las cuestiones de fondo que en ellos se debaten. Es derecho procesal y solo derecho procesal, ¿verdad? Bueno, generalidades, autonomía del derecho procesal constitucional. Ahorita ya vimos de que eminentemente es de carácter autónomo, ¿verdad? Entonces dice, como ya fue indicado, el derecho procesal constitucional nace cuando se implementan en Europa los tribunales constitucionales. Eso es lo que yo les había comentado en clases anteriores, ¿verdad? Y que a través del ensayo de Kelsen viene Austria y viene Checoslovaquia y dice, qué buen ensayo, qué excelente ensayo. Era justamente lo que necesitábamos para poder aplicarlo a lo que ellos consideraban como justicia constitucional, ¿no? Entonces dice, a los que se les otorga jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente. Eso también ya lo vimos con anterioridad, qué es la competencia exclusiva y qué es la competencia excluyente, ¿verdad? Voy a conocer esto, exclusiva, y voy a dejar de conocer otros temas excluyente, porque me crearon exclusivamente para conocer temas en materia constitucional, y voy a excluir todo lo que no es en materia constitucional, ¿verdad?
exclusiva y excluyente para la constitucionalidad de las leyes e interpretar correctamente la Constitución. Volvemos otra vez a la interpretación de la Constitución, ¿verdad? Si no tengo el conocimiento necesario para poder interpretar la Constitución, no voy a poder ejercer correctamente la justicia constitucional, ¿verdad? Pero es a la mitad del siglo XX cuando los juristas empiezan a estudiar los diversos instrumentos de control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? De que hasta que salen ya los ensayos y un poco tiempo después, vienen y dicen, bueno, esta materia es más importante, esta la tenemos que estudiar, porque no tenemos conocimiento certero y preciso de lo que puede y no puede hacer esta ciencia, ¿verdad? Dando lugar a esta nueva disciplina que comparte las estructuras del derecho procesal con las del derecho constitucional. ¿Qué quiere decir eso? De que aquí ya se va enmarcando bien que es eminentemente procesal, pero como es constitucional, va a conocer en competencia de cuestiones constitucionales, ¿no? Generalidades, autonomía del derecho procesal constitucional. En cuanto a su autonomía y su naturaleza, existen dos puntos dominantes, dos posturas. ¿Cuáles son las dos posturas dominantes? La postura europea, que consideraba que el derecho procesal constitucional era parte de la ciencia constitucional, ¿verdad? Ahí lo deja, o sea, los europeos no se complican tanto la vida, ¿verdad? Bueno, esto pertenece a la ciencia del derecho constitucional y que ahí se vaya desarrollando, ¿verdad? Ahora bien, en la latinoamericana dice, defiende su postura con dos vertientes. ¿Cuál es la postura de ellos? De que no, que es una postura mixta, ¿verdad? Que dice, bueno, no solo es de la ciencia constitucional, puede ser procesal, es autónoma, que es lo que estamos viendo con anterioridad, ¿verdad? Autonomía mixta, que estima que deben considerarse los principios, metodologías y técnicas del derecho constitucional y del derecho procesal. O sea, aquí solo nos dice, bueno, consideremos los principios del derecho constitucional, consideremos también las metodologías del derecho constitucional y las técnicas del derecho constitucional. Pero también, de igual forma, principios, metodologías y técnicas del derecho procesal. Entonces, ya ahí ellos consideran de que entrelazando de esos criterios van a obtener un correcto resultado de lo que es el derecho procesal constitucional. Ahora, autonomía, esa era la autonomía mixta, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes pues, lo tengan, obviamente lo van a tener en las diapositivas, ¿verdad? Autonomía procesal, que parte de la teoría general de que del proceso deben construirse sus propias categorías, principios e instituciones, si bien con un acercamiento importante al derecho constitucional. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí no van a poner un estándar, por así decirlo, que, bueno, vamos a agarrar los principios del derecho constitucional y los vamos a aplicar al derecho procesal constitucional. También las metodologías y también las técnicas, tanto del derecho constitucional como del derecho procesal, aplicadas al derecho procesal constitucional. No, aquí lo que dice es de que ella misma, la ciencia del derecho procesal constitucional, debe construir sus propias categorías, sus propios principios y sus propias instituciones. Si bien con un acercamiento importante al derecho constitucional, obviamente, ¿verdad? Porque esa es la materia de estudio, ¿verdad? El derecho constitucional. Bueno. Derecho procesal constitucional. Generalidades. Autonomía del derecho procesal constitucional. Seguimos con esto. Esta postura, por ser la que más se acopla, o sea, estamos hablando de la autonomía procesal. Esta postura, que por ser la que más se acopla a lo que en sí es la correcta aplicación y el estudio del derecho constitucional, desde su estudio como fenómeno histórico-social, desde su estudio desde el punto de vista científico, es la más aceptada y la que se ha consolidado paulatinamente. O sea, que la que más se acerca a la esencia de lo que estamos estudiando es esta vez la autonomía procesal, que establece de que ella debe construir sus propios principios, sus propias categorías y sus propias instituciones. Bueno, si entendemos que el derecho procesal es un derecho instrumental que establece la forma que el derecho sustantivo, o sea, el derecho constitucional, el derecho sustantivo es el derecho constitucional,
puede ser jurídicamente exigido y cumplido, entenderemos que el derecho procesal constitucional debe existir para cumplir su misión de la realización del derecho constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos un ejemplo en otra rama del derecho. En materia civil, a ustedes ya les enseñaron qué es la institución del divorcio, ¿verdad? Obviamente, ustedes ahorita ya vieron lo que es la personalidad, la personería, lo que es la familia, lo que es una ausencia, lo que es un divorcio. Entonces, vamos al divorcio. ¿Qué pasa? En el derecho civil se establece cuáles son las instituciones que regulan el divorcio, qué es el divorcio, qué es la separación, cuál es la forma de poder considerarse el divorcio, cuál es el resultado del divorcio. Todo eso se lo establece el derecho civil. Pero si usted se va a divorciar, usted tiene que aplicar el derecho procesal civil para que a la vida jurídica nazca, si bien la institución del divorcio ya está establecida en el Código Civil, tiene que aplicar las reglas del derecho procesal constitucional, perdón, procesal civil en este caso, disculpe, para que se pueda dar el resultado que usted necesita. Por ejemplo, usted se va a divorciar de forma voluntaria, ¿verdad? Las dos personas están de acuerdo. Logra usted establecer cuáles son sus derechos como cónyuge, se sienta con el otro cónyuge, hace un proyecto de liquidación del patrimonio conyugal, un proyecto de separación, y bueno, ¿cómo le hacen ustedes para divorciarse? Si tienen que poner a un órgano jurisdiccional en acción, o sea, empezar a solicitarle el trámite para que se lleve a cabo todo el proceso de divorcio. Es un juicio ordinario. Entonces, si es de forma voluntaria, se va a hacer con cierto procedimiento, y si es de forma ordinaria, se va a hacer con cierto procedimiento. Lo mismo pasa aquí en el derecho procesal constitucional. El derecho constitucional ya está regulado y ya está enfocado, y ya sabemos a qué se refiere el derecho constitucional. Entonces, para poder ejercer nuestro derecho constitucional, para poder darle vida, para poder llevarlo ante un órgano jurisdiccional, tenemos que ponernos y apoyarnos en el derecho procesal constitucional, que el derecho procesal constitucional es quien nos rige las normas, las doctrinas, los principios, las categorías de cómo es su correcta aplicación, que eso es el objeto del estudio de este curso, ¿verdad? Bueno, si entendemos que el derecho procesal es un derecho instrumental que establece la forma que el derecho sustantivo, o sea, el derecho constitucional, puede ser jurídicamente exigido y cumplido, entenderemos que el derecho procesal constitucional debe existir para cumplir su misión de la realización del derecho constitucional. Esto yo considero que pues ya está claro, compañeros. Ahora vamos a irnos del estudio del derecho procesal constitucional. ¿Cuál va a ser en sí la esencia y el objeto de su estudio? Bueno, dice, ya proveídos del concepto, o sea, ya estudiamos el concepto con anterioridad, ya les comenté yo cuál es el concepto, ya proveídos del concepto del derecho procesal constitucional, su contenido es necesariamente enunciado por O sea, ¿qué quiere decir eso? De que el concepto ya nos dijo cuál va a ser el contenido de estudio del derecho procesal constitucional. Y si quieren, vamos a resolver el concepto. Dice, miren, por tal motivo, para fines académicos y para nuestro estudio que realizamos, concretamos que el derecho constitucional se encarga del estudio de la propia Constitución, es decir, de sus normas, sus principios y de la interpretación de la misma, la cual la realiza la Corte de Constitucionalidad. Pero el derecho constitucional carece de los medios necesarios para defender la Constitución cuando es violada, entonces se ha de acudir al derecho procesal para establecer un orden constitucional vigente a través de un proceso que culmine en una sentencia. Entonces, en sí ya sabemos cuál es el objeto del estudio por medio del concepto, ¿verdad? Entonces dice, ya proveídos del concepto del derecho procesal constitucional, su contenido es necesariamente enunciado por Sin embargo, de los diferentes conceptos emergen diferentes contenidos, unos muy certeros y puntuales, o sea, que uno dan lo medular de lo que es la ciencia del derecho procesal constitucional,
y otros muy amplios. Quiere decir que abarcan demasiado, ¿verdad? Y tal vez cosas que ya no son objeto de nuestro estudio. Para Pablo Luis Manili es definido el derecho procesal constitucional como el estudio sistematizado de los órganos competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad. Bueno, vamos a abrir nuevamente nuestra Constitución Política de la República en el capítulo 2. Perdón, disculpen. Es nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en nuestro capítulo 2, que comienza en el artículo 11. Bueno, en el artículo 11, 12, 13 y 14, aún el 15, nos establece cuáles son los tipos de competencia que hay y quién va a conocer dependiendo del rango que tenga la autoridad competente, o la autoridad que esté ejerciendo la arbitrariedad en este caso, ¿verdad? Bueno, voy a pedir favor a un compañero de forma voluntaria si puede leerme el artículo 11. ¿Podría yo, licenciado? Va, con mucho gusto, está bien. La competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Bueno, eso es lo que yo les estaba explicando la otra vez, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros, les agradezco mucho. Eso es lo que yo les estaba explicando la otra vez. ¿Qué pasa? Viene el constituyente, porque esta ley fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. Viene el constituyente y dice, bueno, no vamos a poner a un juzgado de primera instancia. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo, en el artículo 14 nos establece competencias de los jueces de primera instancia, ¿verdad? No vamos a poner a un juzgado de primera instancia. Inclusive yo me atrevo a decir de que los constituyentes dijeron, no, un juez de primera instancia se doblega más rápido ante el presidente, el vicepresidente, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia que la propia Corte de Constitucionalidad. O sea, los 10 magistrados que ustedes investigaron, ¿verdad? 5 titulares y 5 suplentes. Entonces, por categoría, en teoría y también en lo que establece la ley, va a conocer a alguien que tenga mucho más peso, ¿verdad? Y que pueda, por así decirlo, que pueda oponérsele de forma directa y precisa al presidente, al vicepresidente de la República, ¿cómo se llama? En este caso, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. Me llama la atención en el artículo del auto acordado. No sé si pueden buscar en su ley, si tienen el auto acordado. Este auto acordado lo que hace es de que en el artículo 16 le da vida a este auto acordado. Se los voy a leer yo. Miren, facultad de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Corte de Constitucionalidad podrá modificar la competencia de los diversos tribunales mediante autoacordado. ¿Qué hace la Corte de Constitucionalidad? En este caso, la que integraba en el 2013, hace un autoacordado. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el tiempo en el que los constituyentes crearon esta ley, la ley de amparo, no existían muchos órganos que hoy sí existen. Entonces, eso es lo que hace el autoacordado. Ya en el 2013 dice, bueno, ahorita sí ya sabemos cuáles son los órganos que hay, pero miren lo que dice abajo. La competencia establecida en el artículo 11 de esta ley no podrá ser modificada.
entiéndase modificada, o sea, no le pueden quitar a la Corte de Constitucionalidad que conozca las cuestiones de amparo, de inconstitucionalidad o de exhibición personal del presidente de la República y del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso de la República. Ahora si nos vamos al auto acordado, en el artículo 1, si ya lo encontraron, por favor, compañeros, me confirman. Licenciado, mire, yo me quedé con una duda. Sí, con mucho gusto. Mire, con una preguntita. ¿Qué dijo que definía del artículo 11 al artículo 15? ¿Qué es lo que define de la ley del amparo, licenciado? Disculpe. ¿Perdón? Del artículo 11 al artículo 15, usted dijo que definía, pero no le escuché muy bien y tampoco le Bueno, pude lo que comprender. establece del artículo, yo les había comentado que del artículo 11 al artículo 14 nos establece cuál es la competencia. Por ejemplo, el artículo 11 nos establece que la Corte de Constitucionalidad va a conocer los amparos en única instancia y se va a constituir como tribunal de amparo. ¿Qué quiere decir eso? De que la Corte de Constitucionalidad no es un tribunal de amparo, se tiene que constituir como un tribunal de amparo, y eso lo vamos a ver en su momento cuando ya estemos viendo las reglas de la competencia, ¿verdad? Bueno, eso es a lo que yo les estaba explicando, que el artículo 11, 12, 13 y 14 nos establece específicamente, según la jerarquía, quién va a conocer y de cada amparo, ante qué autoridad, en este caso, que ejerce el poder, ¿verdad? Entonces, después les había dicho que el artículo 16 nos decía que nos daba permiso a que pudiéramos ampliar la competencia por medio de un auto acordado, limitándonos solo a que no podemos modificar la competencia del artículo 11. Y yo les estaba explicando por qué motivo es de que no se puede modificar, ¿verdad? Bueno. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Va. Ahora bien, ¿por qué motivo creen ustedes de que la misma ley de amparo le da permiso se da permiso a ella misma, ¿verdad? Por medio de este artículo 16, que se puede modificar las reglas de la competencia de los diversos tribunales mediante un auto acordado. A ver, ¿qué compañero considera de que tiene la respuesta? ¿Por qué motivo es de que nos da permiso que por medio de un auto acordado podamos modificar lo que es la competencia? Porque, bueno, yo pienso que puede ser que el juez que dictó la primera sentencia no había estado como en el semestre pasado, lo decía el licenciado de procesal, que podía puede ser que conociera a una de las partes o tenía que hacer eso. Entonces, si tenía algún impedimento, entonces tenía que ver que otro juez que tenga el mismo puesto de él, pero que no tenía que ser ese mismo juez por ese impedimento que tenía. Yo siento que por eso, o no. Fíjese que no, compañero. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Algún otro compañero que quiera intervenir? Miren, en este caso, solo permítanme, en este caso yo considero que el licenciado lo que les explicó fue el tema de los impedimentos, excusas y recusaciones. Recuérdense que eso le impide al juez conocer. Y sí, eso en su momento lo vamos a ver en el derecho procesal constitucional, pero en este momento no, ¿verdad? Pero recuérdense que la inhibitoria, los impedimentos, excusas y recusaciones impiden al juez conocer por X o Y circunstancia que pueda favorecer o pueda perjudicar a las partes dentro del proceso. ¿Estamos bien? Entonces, ¿algún otro compañero que quiera intervenir? Sí, yo recuerdo que el año pasado nos dieron el acuerdo gubernativo, creo que era 186, si no mal recuerdo, donde se reformaba la competencia por cuantía. Realmente se modificó con lo que se está hablando relacionado con el artículo 16, que se modificaba porque ya no se daba abasto, ¿verdad? Eran muy pocos jueces para tanta población que había crecido desde aquel entonces.
Eso sí es cierto. Eso sí es cierto y sí, vamos por ahí, miren, pues. Ahorita no encuentro el artículo, les soy sincero, de tantas anotaciones que tengo. No lo encuentro, pero se los voy a mandar por WhatsApp. Y tengan por seguro que se los voy a mandar por WhatsApp. Miren, pues, la esencia de por qué este artículo quedó aquí y quedó regulado, el artículo 16, y que establecía de que por medio de un auto acordado, dése cuenta, o sea, la misma ley dice, bueno, para poder ampliar esta competencia o para poder modificarla, usted no va a tener que ir al Congreso de la República a proponer su reforma a la ley, que voten los diputados, que después el presidente conozca. Y les digo por qué. Porque esta ley es una ley en materia constitucional. Y si ustedes recuerdan que para poder reformar una ley en materia constitucional es un proceso mucho más específico que para poder reformar cualquier otra ley, ¿verdad? Por lo menos de lo que les quería leer, es de que para poder reformar una ley en materia constitucional se necesitan por lo menos las 2/3 partes del Pleno del Congreso. Entonces, imagínense, si muchos diputados con otras leyes se hacen chibolas, ya con esta ley que es en materia constitucional, y es exclusivamente, el artículo 16 nos da permiso exclusivamente a lo que es la competencia en sí, ¿verdad? Entonces, miren, ya casi estamos terminando. Lo que yo necesito es de que ustedes me hagan el favor. Esto no es tarea, ¿verdad? Esto ya es conciencia académica. Necesito que me hagan el favor de revisar el auto acordado. Aparte es el acuerdo, que es el reglamento. El auto acordado 1-2013. ¿Qué pasa en este auto acordado 1-2013? Aquí nos amplía la competencia. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo 11 nos establece y nos dice: corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Ahora, en el artículo 1, en el inciso A, nos dice: el Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados del Congreso de la República. Aquí no lo especifica mejor, miren, porque dice, aquí solo dice el Congreso de la República, pero el Congreso de la República lo componen los 160 magistrados a la fecha, ¿verdad? Porque puede aumentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos resuelve de mejor manera la duda. La Corte Suprema de Justicia, sus presidentes, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados. Y sabemos muy bien, la Corte Suprema de Justicia tiene 13 magistrados titulares, 13 suplentes. Los 13 magistrados titulares, ¿cómo se llama? Los 13 magistrados titulares, 4 magistrados componen cada uno una cámara, son 3 cámaras, y está el magistrado presidente, que también es el presidente del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, bueno, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero si ustedes quieren, también solo los 4 magistrados de la Cámara Penal, Cámara Civil o Cámara de Amparo y Antejuicio. Y si ustedes quieren aún, solo cualquier magistrado de cualquier cámara. Puede ser ya sea el presidente o puede ser cualquier otro magistrado. De igual forma, bueno, en la literal C no lo modifica, es el presidente y el vicepresidente de la República. Ahora dice, esa es la competencia ampliada de la Corte de Constitucionalidad. Ahora la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque todavía me hace falta explicarles una última cosa. Bueno, estábamos leyendo que ya proveídos del concepto del derecho procesal constitucional, su contenido es necesariamente enunciado por sin embargo, de los diferentes conceptos emergen diferentes contenidos, unos muy certeros y puntuales y otros muy amplios. Entonces, para Pablo Luis Manili es definido el derecho procesal constitucional como el estudio sistematizado de los órganos competentes. O sea, aquí pudimos ver quiénes son los órganos de competentes, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad va a conocer sobre qué funcionarios públicos.
la Corte Suprema de Justicia sobre qué funcionarios públicos, la Corte de Apelaciones sobre qué funcionarios públicos y los juzgados de primera instancia sobre qué funcionarios públicos. Bueno. Órganos competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad y de los procesos de garantías de los derechos humanos y fundamentales. De esta definición surge que son dos los contenidos básicos del derecho procesal constitucional, los órganos y los procedimientos. Bueno, generalidades, objeto de estudio. Pese a que tenemos clara la postura del objeto del estudio del derecho procesal constitucional, surgen 3 tesis para una mejor comprensión de qué es lo que se estudiará de forma precisa. Tesis restringida. Incluye el estudio de los procesos constitucionales, o sea, el habeas corpus, amparo, acciones de inconstitucionalidad y la magistratura constitucional. Tesis intermedia, que estudia esos y estudia la jurisdicción constitucional, la cual abarca el valor jurídico de la Constitución, el control constitucional y la interpretación constitucional. Tesis amplia, agrega a todo lo anterior incluido en ambas tesis el debido proceso. O sea que la tesis amplia junta la restringida y la intermedia y agrega el debido proceso. La tesis intermedia agrega la restringida y agrega el valor jurídico de la Constitución, el control constitucional y la interpretación constitucional. Compañeros, ahí estamos. ¿Tienen alguna duda? Todavía tenemos 2 minutos.